Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión. Esta sesión vamos a tener unas breves intervenciones de unas compañeras que han preparado material sobre los tipos de error. Entonces, les vamos a dar chancecito ahorita de que tomen la palabra y también si quieren compartir pantalla y todo eso lo pueden hacer. A ver, Marian. Hola, Hola. ¿ya comenzamos? Sí. Bueno, dejen comparto mi pantalla. Ana, pero sería importante que quizá expusiera primero el tipo de error 1, ¿no? No se te escucha. Que empiecen las del error tipo 1, sí. Sí, yo empiezo. ¿Le puedes poner al principio, por favor, Marian? Gracias. Bueno, ahora primero vamos a ver qué significa, qué es el error tipo 1. Y esta pequeña tabla es introductoria, la saqué del texto de Mendenhall. Entonces nos dice aquí que rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o estamos cometiendo un error del tipo 1 y esta es simbolizada por la letra griega alfa, y la parte de abajo dice aceptar hipótesis nula cuando esa es verdadera, es una decisión correcta. Entonces la definición del error tipo 1 es, ¿le puedes cambiar por favor? La definición es: un error tipo 1 para una prueba estadística es el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 se denota con el símbolo de alfa. Entonces, por ejemplo, para que quede más claro, traje un ejemplo. ¿Le puedes cambiar, por favor? El ejemplo dice así: una gran encuesta a nivel nacional realizada recientemente mostró una tasa de desempleo al 9% en Estados Unidos. La alcaldesa de cierta ciudad desea averiguar si estos resultados son válidos. Son válidos para su ciudad, por lo que decide tomar una muestra entre los residentes para verificar si la tasa de desempleo en su ciudad es significativamente diferente al 9%. Entonces, nuestra hipótesis nula es que sí es la tasa de la ciudad es lo mismo que ese 0.9% realizada en la encuesta, o la hipótesis alternativa es que es diferente ese el 0.9% en su ciudad, o sea que es diferente. Entonces, las siguientes opciones o las respuestas que podrían demostrar si estamos incurriendo en un error tipo 1, pueden leer todos los incisos, pero el que es el primero, porque está rechazando la hipótesis nula, cuando en realidad sí lo es decir, el 0.9%, ya que se hizo como todo el procedimiento y se demostró que sí había información suficiente para remarcarse que ese 0.9% es verdad. Entonces estamos rechazando que no es el 0.9%. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y aquí hay un meme, entonces la decisión correcta sería aceptar la hipótesis nula, ¿no? Pero estamos cometiendo un error del tipo 1 cuando rechazamos la hipótesis y esta es verdadera. Entonces, hasta aquí sería mi intervención. ¿Quién más sigue? Yo. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno,
Después de esto sigue un error tipo 2 y de acuerdo con Mendenhall-Hollywood, la definición es: un error tipo 2 para una prueba estadística es el error de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa y alguna hipótesis alternativa es verdadera. La probabilidad de cometer un error tipo 2 se denota con un símbolo beta. Después, como pude rescatar como algunas características del error tipo 2, y una de ellas es que no siempre es controlada por el investigador. En cambio, el error tipo 1 sí. Si se acepta una hipótesis, debería ser rechazada. Que debería ser rechazada, se dice que se comete un error del tipo 2, que es casi lo mismo que eso, lo rescaté de Munray y es muy parecido a lo que nos dice Mendenhall. Después de esto dice: para reducir el error se incrementa la muestra. Esto es válido para los dos tipos de error. La siguiente, por favor. Sí, ya lo expliqué. La siguiente, por favor. Igual que mi compañera, rescaté un ejemplo y dice: en la escuela primaria les interesa averiguar si deben impartir clases de música. Para esto se decide realizar una encuesta a una muestra de estudiantes con el objetivo de verificar si hay evidencia contundente de que la proporción de estudiantes interesados en asistir a las clases de música es mayor que el 60%. En dado caso se considera impartir clases de música y dice: proporción de estudiantes interesados en asistir a clases de música, y nos da las hipótesis, que es hipótesis nula, es en la proporción es mayor al 60%, o la hipótesis alternativa es menor al 60%. Y de las opciones que tienen ahí, la B es la correcta. Bueno, la B es la del el tipo de error 2. Todas las demás son hay una de tipo de error 1 y las otras dos son, o sea, las correctas que deberían de ser al problema. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y luego esta es como un distintivo del tipo de error 1 y tipo de error 2, que se me hizo así como muy ilustrativo y fácil. Y ya sería todo por mi parte. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el error tipo 3 o también llamados superiores. Y esto ocurre cuando se da la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Y es un error poco conocido, ya que siempre se afirma que la hipótesis nula e hipótesis alternativa fueron correctamente seleccionadas. Además, bueno, sobre este tipo de error también es poco enseñado, ya que sobre lo que yo busqué no fue difícil encontrar información, y esto también se debe a que hay distintas definiciones de acuerdo a cada autor. Entonces, a continuación yo les hablaré según, según la definición de cada autor. Bueno, para la teoría de sistemas consiste en hacer la pregunta incorrecta y usar la hipótesis nula incorrecta. Para Florence Nightingale David, en 1947 eligió la prueba falsamente para adaptarse a la significación de la muestra. Bueno, sobre este teórico también debo destacar que era colega de Pearson y de Neyman,
que fueron los teóricos encargados de desarrollar el error tipo 1 y tipo 2. Después siguieron Frederick Mosteller en 1948, que dijo que el error tipo 3 era rechazar correctamente la hipótesis nula por una razón equivocada. Y en 1966, Henry F. Kaiser implica una decisión, dice que el error tipo 3 implica una decisión correcta de dirección después de una prueba de hipótesis de 2 colas rechazadas. Además que él incorpora el término de errores gamma para este nuevo tipo, ya que el error tipo 1 es alfa y el error tipo 2 es beta, así que los errores tipo 3 serían gamma. En 1957, Allen Kimball dice que el error tipo 3 es el error cometido al dar la respuesta correcta al problema incorrecto. Más adelante, en 1974, Ian Mitroff y Don Fitteringham dicen que el error tipo 3 es uno de los determinantes más importantes de la solución de un problema y es como se ha representado o formulado ese problema en primer lugar. Además, encontré que en 2009 publicaron un libro llamado Dirty, Estrategias Podridas, el cual habla sobre los errores tipo 3 e incluso 4, pero que no habla en sí mucho de estadísticas, sino de problemas de política y de empresa y cómo resolverlos. En 1970, Leonard Marusculio y J.R. Levin dicen que el error tipo 3 es la interpretación incorrecta de una hipótesis correctamente rechazada, o también hacían una analogía a que es como si un médico diagnosticara bien alguna enfermedad o dolencia, pero prescribiera un medicamento equivocado. Y este es mi ejemplo. Dice, en un proceso de llamadas en call center, con un requerimiento de tiempo máximo de espera de 30 segundos, se quiere analizar la distribución de los tiempos de espera de las llamadas del último mes, deseando que sea dentro del requerimiento máximo. En dicho caso, la hipótesis nula correcta es hipótesis nula es menor o igual a 30 segundos e hipótesis alternativa es mayor a 30 segundos. Y suponemos además que la media del último mes, se encuentra mayor a 30 segundos, por lo que se falla a favor de la hipótesis alternativa. ¿Qué pasaría si el usuario se equivoca y formula como proceso de 2 colas con hipótesis nula igual a 30 segundos e hipótesis alternativa diferente a 30 segundos? ¿Y cómo encuentra que es mayor a 30 segundos? Concluye a favor de la hipótesis alternativa como quiera, es decir, que dio la respuesta correcta al problema equivocado. Y pues aquí están nuestras referencias y pues eso es todo. Bueno, vamos a ver entonces si sus compañeros tienen dudas. ¿Alguien tiene alguna duda para sus compañeras? ¿Todos entendieron los 3 tipos de errores y ya pueden ponerlo en un examen? Vamos a lanzar la votación. Tenemos un par de nos, entonces, por favor, si pueden ir para que sus compañeras repitan cuál es la parte que no entendieron. Dice Jimena que a ella no le queda claro cuándo se comete cada tipo de error. Aldo no entendió el error tipo 3, Hiromi dijo más 2 por 2, pero no sé si se refiere a lo de Jimena o a lo de Aldo.
A lo de Jimena, dice. Entonces, yo creo que tienen que volver a poner cuando cometemos cada uno de los tipos de error. Por ejemplo, con el error tipo número 1, es cuando, yo me lo imagino así, ¿no? Como transponiéndolo a otro ejemplo, cuando nos dicen que como el porcentaje de aprobación en un grupo es del 10% en N población. Entonces, lo que queremos, ya nos dan como todos los datos. Entonces, como desde un principio, bueno, más bien nosotras rechazamos esa hipótesis de que hay un 10% de aprobación, pero esa es verdadera, ¿no? Entonces, lo que entendí cuando se hace la hipótesis, se formula la hipótesis alternativa, es que queremos buscar como la información necesaria para poder rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Pero el error sería entonces rechazarla cuando esta es verdadera y durante todo el procedimiento encontramos información suficiente que de todos modos hace que sea más verdadera esa hipótesis nula, ¿no? Entonces, algo así me lo imagino para hacer o para ejemplificar más bien el error tipo 1. A ver, entonces el error tipo 2, si lo pueden volver a explicar, y el error tipo 3. Sí, el error tipo 2 dice que si se acepta una hipótesis que debería ser rechazada, se dice que se comete un error tipo 2. ¿Le pueden poner a la imagen donde está la mujer embarazada, por favor? Mire, de hecho aquí como que el ejemplito, o sea, en el error tipo 2, o sea, claramente la muchacha está embarazada y le pregunta, bueno, más bien no le pregunta, afirma que no está embarazada cuando lo está. Entonces, bueno, yo de esa forma me guío, ¿no? Dice que, o sea, cuando en el recuadrito, al recuadrito, por favor, al que expuso Samantha, por favor. Dice que si se acepta la hipótesis nula y se tiene la decisión correcta, es el error tipo 2. Y de hecho, en mi ejemplo, o sea, es como algo contradictorio, porque a pesar de que se necesitan las clases de música, o sea, la hipótesis es esa, ¿no? No se considera impartir, no, esa es correcta. Sí, la sé. Dice, se considera impartir clases de música a pesar de que no se requiere, pero en el planteamiento, bueno, del problema, o sea, claramente es que los alumnos, sí requieren las clases, o sea, ellos están a favor de las clases de música y es más del 60%. Entonces, lo correcto sería, se necesitan las clases de música, por tanto, se impartirán clases de música. Y en el error tipo 2 hay como una contraria, sí. Y es esta, ¿no? Se considera impartir de clases de música a pesar de que no se requiere. Y por eso, o sea, no sé si me entiendan, no sé si me estoy dando a entender. Bien, y acá tenemos una duda de Angélica, si dice que esto es tipo falsear el dato por la conveniencia de la investigación. Y no, se tratan de errores que podemos cometer. Cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, solo establecemos el valor de alfa. Normalmente el valor de B no lo conocemos. Por tanto, no podemos decir aceptar porque no estamos controlando por ese tipo de error.
Beta, que no lo vamos a ver, pero que también se puede calcular y que también se llama la potencia de la prueba, pues es algo que cada vez se está usando más, pero cuando nosotros establecemos un nivel de alfa, cuando hablamos de elementos significativos, solo estamos controlando por alfa. Por tanto, nosotros no podemos decir nunca, nunca aceptar la hipótesis nula porque no estamos controlando por beta, ¿sí? Esos son como los dos errores más comunes. No sé si ya explicaron el error tipo 3 de nuevo. No, voy. Bueno, este más bien depende de, considero yo, la formulación del problema, que no siempre puede ser correcta, y entonces se puede dar una respuesta correcta a un problema que no está bien formulado. Entonces, más bien el problema se encuentra en crear las hipótesis alternativa y nula que sean correctas. Y bueno, a mí me sirvió el ejemplo que daba uno de los autores, que decía que era equivalente a que un doctor diagnosticara bien una enfermedad, pero no diera el tratamiento correcto. Este error tipo 3 es, como bien decía su compañera, mucho menos común, pero es un error que ustedes cometen muchísimo, ¿no? Justo el ejemplo que ella puso, donde ustedes a veces plantean hipótesis de desigualdades cuando se tratan de hipótesis unilaterales, ¿no? Entonces ustedes plantean una prueba bilateral y llegan a afirmaciones, digamos, que son correctas, pero parten de una hipótesis equivocada desde el inicio. Entonces, ustedes como estudiantes, pues están como súper cerca de cometer ese error, ¿no? Es algo que sucede muchísimo y ustedes lo cometen bastante, ¿no? Por eso siempre me gusta retomarlo en las sesiones de clases, porque es algo que ustedes, y sobre todo cuando están con el programa estadístico, a veces lo que sucede es que ustedes solo utilizan un comando específico y ahí lo realizan. Permítanme, que está sonando el teléfono en mi casa, no sé por qué. Permítanme, ya lo van a tener. Que quieren entregar el mueble. Bueno, perdón, es muy raro que la gente llame a esta hora. Entonces, entonces ustedes cometen bastante este error tipo 3 porque pueden llegar a conclusiones que son correctas, sobre todo cuando hacen hipótesis bilaterales, pero realmente debían haber hecho pruebas unilaterales, ¿no? Entonces, más o menos ahí está, ¿no? El error tipo 3, pueden ser varios también. Entonces, ocurre cuando se da la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Parten de hipótesis que son falsas. O sea, no son falsas, son equivocadas. Y también hay varios otros tipos de error que después también se están estudiando, pero digamos que este componente gamma no queda tan claro de cómo estableceríamos su probabilidad. Beta sí se puede calcular con procesos que se llaman de potencias de la prueba. Si ustedes quieren revisar eso, digamos, es un contenido ya un poco posteriores. Hay dos cosas que acompañan a nuestras pruebas de hipótesis que se llaman potencia y tamaño del efecto, ¿no?
Entonces, esto no lo vamos a ver nosotros porque no es tema de esta clase, pero para que ustedes sepan que existe y en algunos paquetes estadísticos también calculan la potencia de la prueba. Pero en el caso de gamma, que es el error tipo 3 o superiores, entonces de esos casi no tenemos información de cómo calcularlo, ¿no? No sé si con eso voy a volver a lanzar mi votación. Tengo igual un par de no, si nos pueden decir. Tengo ahí un par de nos, pero no sé, no nos dicen, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces. Vamos a aplaudirles a sus compañeras por su participación, ¿no? Poco a poco iremos haciendo un poquito más de actividades donde ustedes también tomen la palabra, porque yo me canso, muchachos. No, no es cierto. Para que ustedes también se sientan dueños de esta clase. Ahorita nos siguen diciendo que tienen un poquito de problemas con el error tipo 1 y el error tipo 2. Ahorita voy a compartir mi pantalla para que veamos un poquito de esto, ¿no? Este es el clásico que ellas nos pusieron, que es el error tipo 1 y el error tipo 2. Y creo que con esto queda claro cuál es la diferencia entre el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es lo que nosotros conocemos como un falso positivo, ¿no? Entonces, un falso positivo sería que nosotros le dijéramos a esta persona, usted está embarazado, ¿no? Entonces, estamos afirmando algo que es falso, ¿no? En este caso le estamos diciendo que a este señor que está embarazado, lo cual es un poco imposible, ¿no? Que un señor, que un hombre biológico esté embarazado. Y el error tipo 2 es lo que llamamos un falso negativo. Entonces le estamos diciendo aquí a esta mujer que está claramente embarazada, casi a punto de parir, le estamos diciendo que no está embarazada. Entonces, si pensamos que estar embarazada es la hipótesis nula, ¿no? Entonces podríamos pensar de esta manera, ¿no? Y acá, por ejemplo, es el tipo, me gusta más usar se escogió o no se escogió o se elige. ¿Por qué? Porque si no, yo no quiero que después ustedes vayan a decir a aceptar la hipótesis nula, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en todos estos procesos que estamos haciendo solo determinamos un valor de alfa. No estamos hablando de los valores de beta. Entonces, no podemos decir que se acepta o se rechaza si no estamos controlando por otro tipo de error que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, si se escogió la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, pues no hay error, ¿no? Si se escogió la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es la cierta, entonces ahí estamos hablando del error tipo 2 o falso negativo. Si se escogió la hipótesis alternativa cuando la hipótesis nula era la cierta, ahí es donde estamos cometiendo el error
Tipo 1, alfa, que es el que nosotros conocemos, el que nosotros establecemos su valor, el que nosotros decimos, no quiero que alfa pase de tanto, ¿no? Nosotros le establecemos, como investigadores, hemos establecido ciertos valores con los que vamos a trabajar y definir la significancia. Entonces, de beta no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, pues no podemos decir que se acepta la hipótesis nula porque no estamos controlando por beta, solo estamos controlando por alfa, ¿no? Entonces, el error tipo 2 es el falso negativo y que sería de escoger la hipótesis nula cuando la correcta es la alternativa, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Esos son los dos tipos de errores. Y los errores de orden superior tienen que ver con procesos que suceden o antes que hacemos la prueba, porque establecimos mal las hipótesis nula y alternativa de partida, ¿no? O bien que interpretamos mal los resultados de nuestra prueba, ¿no? Esos son los errores de tipo u orden superior que son menos estudiados, porque si ustedes se imaginan, son menos matemáticos, ¿no? Tienen que ver con el proceso de establecimiento del problema o cómo el investigador está interpretando el problema, y por eso también son más difíciles de cuantificar. Entonces, a ver si con esto, vamos a ver si ya aquí entre 4 logramos eliminar las dudas sobre el tipo de error, los tipos de errores. Son 3, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando directamente con alfa, ¿no? Beta lo dejamos ahí. Hay otros procedimientos que yo les digo que se llama la potencia de la prueba, el tamaño del diseño, que se quieren acercar a beta, pero no los vamos a ver, ¿no? Tengo todavía ahí algún no, si nos dicen por el chat. Dice Samuel que la tabla lo confundió. No, que no te confunda la tabla. La tabla es más bien, pues, lo que necesitamos. ¿Sí, Daniel? Es que es como poner chequecitos a lo que va pasando. No sé si puedan... Ah, bueno, aquí está la tabla, ¿no? Por ejemplo, paso 1, eliges entre si se escogió a la hipótesis nula o a la hipótesis alternativa. Y ya tú dices, no, bueno, la hipótesis nula. Luego paso 2, ver si es cierta o es falsa cada hipótesis. Y ya dependiendo de eso va a resultar si hay un error o si no hay un error. O sea, es como irte por pasos, no es tan complicado. A mí se me hace muy ilustrativa la tabla, pero no sé en qué te confunda. A ver, Quizás sea porque está como al revés, ¿no? O sea, que estamos asumiendo error tipo 2 cuando se escoge, o sea, que el recuadro está primero el error tipo 2 y después el error tipo 1. Pero como bien dice Daniel, o sea, la tabla es como ilustrativa en cuestión de, como si estuvieras poniendo como cheques en el sentido de con qué estás trabajando, ¿no? Y pues, o sea, creo que en este caso también es importante tomar en consideración lo que está diciendo Ana, porque recuerden que cuando trabajamos prueba de hipótesis, no se menciona, o sea, no llegamos a conclusiones o resultados como que la hipótesis nula se acepta o no, sino que esta se dice en términos de se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Por eso lo que menciona Ana de si se escoge o no se escoge la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, porque puede llegar como a algunas confusiones. Bueno, no sé si sea más o menos como la confusión de Samuel. A ver, me parece que, por ejemplo, lo que dijo Daniel, de que ustedes se coloquen ya sea en una fila o en una columna y saben que
es esa es una tabla de doble entrada, entonces nos podemos colocar en las filas o en las columnas, ¿no? Entonces, si yo me coloco en esta fila, estoy viendo la parte de qué pasa cuando yo escojo H sub 0 de las dos opciones que yo tengo, porque cuando planteamos pruebas de hipótesis solo hay dos opciones. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, si estamos aquí en esta fila, pues yo puedo cometer el error, puedo haberla escogido cuando es cierto, entonces ahí no hay error, ¿no? Pero puedo haber escogido H sub 0 cuando no era cierta, y por tanto la verdadera era H sub 0. Entonces eso es un error que se llama falso negativo. Cuando nosotros escogemos la hipótesis alternativa, el error tipo 1 es que es un falso positivo, porque yo estoy escogiendo la hipótesis alternativa cuando la verdadera era la nula, ¿no? Entonces eso es un error de falso positivo. ¿Por qué? Porque la alternativa sería, la estoy dando como verdadera cuando es falsa, ¿no? Entonces ahí eso lo podemos ver. Y en cambio, si yo escojo H sub 0 y H sub 0 era la cierta, pues ahí no hay error, ¿no? Entonces los errores son esta diagonal de acá y que tiene que ver con cuál de las dos escogimos, ¿no? Y cuál de las dos es la cierta, ¿no? Ahora, nosotros esto es algo que, o sea, ustedes piensen que, o sea, podemos intentar controlar alfa, podemos saber, pero en realidad, como nosotros no tenemos el acceso al valor verdadero de los parámetros, pues es algo que solo podemos tratar de minimizar, pero que en realidad no está en nuestro control, ¿no? Siempre existen estos errores que puedan suceder, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con alfa. Alfa son nuestros niveles de significancia. Alfa nos permite decir qué tan significativos son estas decisiones que tomamos, pero si ustedes ven, lo hacemos solo a través de alfa. Pero ustedes tienen que saber que existe beta, ¿no? Y que hay otros procesos que se llaman potencia de la prueba, que pueden estudiar después como un tema extra, ¿no? Pero en general nosotros solo controlamos contra alfa, ¿no? No sé si con eso ya te quedó más claro, Samuel. Listo, no contesta Samuel. Entonces, por eso nosotros no vamos a decir que aceptamos la hipótesis nula, sino que no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, y bueno, hay 10.000 tipos de meme del error tipo 1 y tipo 2 y lo que es el error tipo 3, ¿no? Hay como el error tipo 1 es, sería rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta, ¿no? El error tipo 2 es rechazar la hipótesis alternativa cuando esta era cierta, ¿no? Básicamente. Y, y el error tipo 3, siempre dicen, el error tipo 3 es nunca haber amado y así, ¿no? Vamos a ver hoy qué pasa cuando pensamos estos errores, pero hoy en términos de comparación de dos muestras, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada solo hicimos dos ejemplos sobre pruebas de hipótesis. Hicimos una de bilateral y una unilateral del lado derecho, si no mal me acuerdo. Y entonces, ahorita vamos a hacer una prueba de hipótesis que tiene que ver con desigualdad de medias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, ¿no? Que el error tipo 1, nosotros acuérdense que en este tipo de pruebas, lo que queremos saber es si estas dos muestras son del tipo, son de la misma población. Entonces, nosotros vamos a tener dos muestras, ¿no? Que son, por ejemplo, estas que aquí están chiquititas, ¿no? Y aquí está como la mamá de las muestras. Y entonces, el error tipo 1 sería decir que estas muestras son de diferentes poblaciones, que es lo que normalmente nosotros establecemos cuando decimos que sus medias son diferentes. Y entonces, el error tipo 1 sería afirmar esto cuando en realidad son de la misma población, ¿no? Y entonces
Aquí está representado el error tipo 1 con diciendo ahí la pobre mamá de las muestritas diciendo sí, yo di a luz a ambas, ¿no? Entonces ustedes ven, están tocando ahí a esta población en pedacitos y esto es lo que se conoce como el error tipo 1, ¿no? Y el error tipo 2 sería, cuando lo vemos ya en términos de comparación de muestras, es que nosotros afirmemos que dos muestras son de la misma población, pero en realidad tienen distinta madre, ¿no? Entonces ahí están las dos muestritas que están cerca y nosotros decimos, sí son gemelas, pero pues tienen distinta madre o padre, ¿no? Entonces, esto también les puede ayudar a pensar en términos de cuando estamos comparando poblaciones, qué tipos de errores vamos a hacer. Ya vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio de diferencias de medias, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que, hoy que ya, antes de pasar en el al ejercicio, yo les había comentado de que el p-value o el valor p, que si puedo pasar estas al WhatsApp, claro que sí, déjenme, se las copio. Estas son las mismas de, son cosas que hace Alison Horst, si ustedes ven aquí, es Horst 2018, que, sí, que hace muchas ilustraciones para estadística y para R también. Son muy bonitas y buenas. Ahorita se las pongo en el WhatsApp. En lo que hablamos un poquito de las críticas del... lastimosamente estas críticas están relacionadas con... están más en inglés porque pues están pasando ahorita las críticas. Entonces ustedes saben que desgraciadamente en la discusión del conocimiento hay muchas más cosas que se hacen en inglés que en cualquier otro lenguaje. Eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos como ciencia desde el español o desde otros idiomas no sean igualmente importantes, pero desgraciadamente pues estas cosas que nosotros vemos ahorita casi siempre están en tipo de, pues están en inglés por el momento, ¿no? Ahorita les subo, espérenme un ratito en lo que les subo las imágenes al WhatsApp y déjenme que les ponga también, este video no tiene tampoco subtítulos, pero es un video que también hizo John Oliver sobre, John Oliver que tiene su programa en HBO, no es Chumel Torres, es John Oliver, ¿no? Entonces, ahorita déjenme que les muestre acá. Ese paper que está en inglés sobre que fue publicado en 2016, o sea que la discusión existe desde antes del 2016 sobre el p-value, ¿no? Para qué sirve y su contexto, ¿no? Y entonces ahí empiezan a discutir de que por qué enseñamos un p-value de 0.05 o por qué lo hacemos, y entonces aquí empiezan a decir que realmente no es la mejor, pues la mejor idea, ¿no? E incluso aquí hay también otra serie de papers acá que te dice, bueno, además no solo es esto que estamos discutiendo, aquí están todas estas otras personas discutiendo también el concepto de p-value y el de significancia. Entonces, creo que no lo vieron, ¿verdad? No. Ahí está. Que es este de acá. Este es este paper que está desde el 2016
y empiezan a decir de que, bueno, porque le empiezan a preguntar a la gente que por qué usan el alfa de significancia 0.05. Y entonces le dicen algo así como, bueno, es que a mí así me lo enseñaron, ¿no? Y entonces es algo que todo el mundo se fue enseñando, ¿no? Y se fue enseñando y se fue enseñando, pero dice, lo enseñamos porque así lo hacemos, y lo hacemos porque así nos los enseñaron. Y que entonces pues se ha vuelto así como un círculo vicioso donde todos usamos esto, pero nadie sabe exactamente por qué lo estamos usando de esa manera, ¿no? Y entonces pues se está discutiendo muchísimo eso y cada vez se está utilizando aún más los intervalos de confianza, más allá que además también existe un problema del p-hacking. Déjenme ver si este video tiene los subs en español. Si tiene los subs en español, pues lo alcanzamos a ver. Creo que no, creo que nunca lo encontré. Entiendo. Déjenme ver si tiene los subtítulos. Solo los tiene en inglés. Entonces no lo vamos a poder ver. Pero no está. Quiero ver. No, solamente está en inglés. Bueno, este es acá, si usted, hay después, para los que sepan inglés lo ven, es un muy buen video sobre esta mala práctica, y acá también hay otro paper sobre la mala práctica. Ya les pongo esta diapositiva también en su WhatsApp, sobre el p-hacking. Hacking es como pues doblegar algo, ¿no? Y lo que me gusta es que tiene unas gráficas muy bonitas que dan cuenta de este elemento del p-hacking, ¿no? Que nosotros, aquí, por ejemplo, ven cómo hacemos las estimaciones en términos de los p-values, ¿no? Y los intervalos de confianza. Entonces es bastante bueno este paper, pero también está en inglés, desgraciadamente. Hace falta que los traduzcamos, que en general los artículos científicos no se traducen tanto, o hace falta que ustedes ya tomen su examen de posesión del inglés y empiecen a leer más información en inglés. Yo realmente les recomiendo que intenten. Yo sé que, y sobre todo cuando estamos viendo cosas tan complicadas como la estadística, no dan ganas además de meterle inglés encima, pero sí la información está mucho más actualizada en inglés que en español. Desgraciadamente así funciona este mundo. No es que yo estoy diciendo que sea lo correcto, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el p-hacking, no? El p-hacking es que yo, ahí sí tiene que ver un poco con el falseamiento de la información, porque yo empiezo a hacer grupos, meter variables, hasta que yo logre establecer un valor P que rechace mi hipótesis nula, ¿no? Entonces, eso es el p-hacking, ¿no? Y es una práctica, una muy mala práctica, ¿no? Que pues se basa también un poco en el cherry picking, o en estar seleccionando la información hasta que yo llegue a resultados que son o no, o dependiendo de lo que yo quiera probar, o que no son estadísticamente significativos o que son estadísticamente significativos. Entonces, nuevamente acá es bien importante que después ustedes, cuando ya tengan otros cursos o si se quieren dedicar a lo cuantitativo, estudien también un poquito de estos elementos del efecto de diseño y de las potencias de la prueba, porque esto sucede cuando nos concentramos en alfa y no vemos estos otros elementos. Pero como les cuento, solo quiero que ustedes sepan esto, porque después ya vamos a revisar un poco. Bueno, entonces vamos voy a poner de nuevo mi presentación y vamos a irnos
a revisar lo de las muestras, ¿no? Primero que nada es que, bueno, vamos a hacer otras pruebas de hipótesis para muestras grandes y lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo. Siempre vamos a establecer nuestros pasos de poner la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es establecer un estadístico de prueba. ¿Y qué cara va a tener nuestro estadístico de prueba? Así, en general, nosotros tenemos que nuestros estadísticos de prueba, cuando tenemos muestras grandes, van a ser Z, cuando tenemos muestras chiquitas, van a ser T, que el estadístico de prueba va a estar conformado por la distancia que existe entre el estimador o el estadístico calculado menos el valor hipotético que está asociado a la hipótesis nula entre el error estándar, ¿no? Ahí eso vamos a hacer para todos. Lo que va a ir cambiando es el estadístico calculado, el error estándar y el valor hipotético, pero nosotros sabemos que es la distancia entre lo que yo estoy estimando con la muestra contra un valor que yo estoy diciendo que puede ser el valor del parámetro y el error estándar. Esa es la lógica que nosotros vamos a seguir. Entonces, veamos hoy qué pasa con una diferencia de medias, ¿no? Nosotros habíamos dicho que en la diferencia de medias, sobre todo, y los paquetes están como muy optimizados para esto, la diferencia de medias es que nosotros vamos a obtener que uno de los valores más importantes hipotéticos es que esta diferencia sea cero, ¿no? Entonces yo voy a establecer la hipótesis de interés que tenga que ver con la diferencia de los parámetros μ1 y μ2 contra una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, normalmente la diferencia, si ustedes vemos, esto se sigue manteniendo igual. Si tenemos muestras grandes, la distribución muestral nos dice que el error estándar es de esta forma. Podemos utilizar de nuevo ese error estándar para muestras grandes y asumiendo igualdad de varianzas. Entonces, ¿cómo se vería nuestro estadístico de prueba, ¿no? Esto lo estoy haciendo ahorita general, pensando en que nosotros podemos tener cualquiera de las tres hipótesis alternativas, pero nosotros sabemos que el estadístico de prueba no va a cambiar. Eso es una de las cosas que nosotros hemos revisado, que no cambia el estadístico de prueba. Entonces, aquí tenemos cómo nosotros calculamos el estadístico de prueba, siempre tiene que ver con la diferencia. Digamos que acá lo que no se pone, y quizás es que aquí es menos 0, ¿no? ¿Sí? Porque estamos diciendo que la hipótesis alternativa de sub 0, esto es 0. ¿Sí? Porque casi siempre la vamos a hacer así. Se podría hacer de otras formas, sí, pero, y casi todos los paquetes estadísticos están optimizados, de que nosotros veamos estas pruebas en términos de lo que veíamos en nuestras grafiquitas de Alison Horst, que nos decía que nosotros queríamos establecer si las medias eran si las medias de diferentes muestras nos pueden dar información si estas muestras son de la misma población. Entonces, si estas medias son de la misma población, si estas muestras son de la misma población, entonces la diferencia de esas medias debería de ser cercana a 0, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que en el caso de que tengamos dos muestras es la que nosotros vamos a utilizar más. Entonces, el estadístico de prueba se ve de esta manera, ¿sí? Digamos que aquí estamos poniendo el valor hipotético, este es el estimador y este es el error estándar. Entonces, así vamos a ir trabajando con nuestros estadísticos de prueba y así vamos a seguir trabajando incluso cuando lleguemos a modelos estadísticos, ¿no? Entonces, ahorita estamos ya con una prueba un poquito más complicada, pero quizás una de las pruebas que son más fundamentales, porque nosotros casi siempre cuando podemos hacer una grafiquita, ¿no? Y vemos que esas son diferentes, ¿no? Hacemos una prueba de hipótesis y decimos, sí, realmente estas son diferentes. Entonces hacemos la grafiquita y ponemos una nota. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a
vamos a ver, tenemos ingesta diaria de lácteos, ¿no? Queremos saber quién come más queso, si los hombres o las mujeres, ¿no? ¿Quién se comió mi quesito? Ahí está, entonces tenemos un tamaño de la muestra de 50 para cada uno y una media muestral de 756, 760 y desviación estándar muestral de 35 y 30. En realidad ya habíamos hecho este ejercicio para diferencias, para estimación de por intervalo, pero creo que le había puesto que eran salarios o algo así. Vamos a ver si hay una diferencia en esto. Entonces, de nuevo, ustedes piensan, antes de que empecemos, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos para que ustedes, en lo que abrimos toda nuestro Excelito, que es en el que hemos estado trabajando todos estos días, y guardemos la información allá, sacamos nuestro estadístico de prueba y cuando regresemos terminamos de hacer la parte práctica. Entonces vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a poner la musiquita y tenemos ya la información guardadita, ¿no? Entonces ahí ya puse el ejercicio, ¿no? Tenemos, me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. A ver, entonces mejor lo pongo acá. Ahí está. Entonces, tenemos acá hoy que hoy no estamos haciendo un intervalo de confianza para la diferencia, sino que estamos haciendo una prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias grandes, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer de nuevo es revisar qué tipo de prueba estamos haciendo, ¿no? Entonces, tenemos muestras grandes y por tanto eso va a definir cómo nosotros establecemos nuestro estadístico de prueba, ¿no? Entonces, vamos a hacer igual nuestros pasos que nosotros habíamos hecho para la parte pasada. El paso 1 era escribir la hipótesis nula. El paso 2 era escribir la hipótesis alternativa. Digamos que estos pasos también podemos escribirlos de manera contraria, sin problema. Entonces, vamos a establecer que mu, espérense, yo ya había sacado mu la vez pasada, mu 1 menos mu 2 es igual a 0, ¿no? Esa es nuestra hipótesis nula, ¿no? Porque nos están preguntando si hay una diferencia en la ingesta diaria promedio de los productos lácteos para hombres o para mujeres. Entonces, la hipótesis alternativa que nosotros vamos a hacer es que mu 1 menos mu 2 es, ¿dónde está mi desigual? Ahí está. Distinto de 0. Ahí está. Entonces, ya escribí yo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Entonces, los pasos no cambian, es lo que quiero que vean, que el proceso no va a cambiar. Lo que cambia es cómo construimos nuestro estadístico de prueba, porque va a cambiar cómo construimos este estadístico, porque los estimadores y los errores estándar son diferentes, ¿no? Entonces, ya hice mi paso 1, mi paso 2, y que digamos que esto me está salvando de cometer ese error tipo 3 que hoy nos explicaron sus compañeras, de partir de hipótesis que no son las correctas. Entonces yo verifico que en efecto estoy planteando una hipótesis alternativa que me pueda responder la pregunta de mi problema, ¿no? Porque solo me preguntan si hay una diferencia. No me están diciendo si es mayor o si es menor, sino si hay una diferencia. Listo. Entonces, nuestro paso 3 era calcular el estadístico de prueba, ¿no? ¿De qué va a depender el estadístico de prueba? Va a depender del tipo de poblaciones que nosotros tengamos. También va a depender si estamos trabajando con medias o con proporciones, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que estamos trabajando con medias y que estamos trabajando con muestras grandes. Entonces, ustedes también pueden ir haciendo su pequeño diagrama, ¿no?, de decisiones
para que ustedes sepan exactamente qué error estándar usar, ¿no? Entonces, en este caso que yo tengo una diferencia de medias para muestras grandes, voy a usar un estadístico de prueba Z que va a ser igual a este valor, ¿no? Entonces, yo voy a venir acá para construir este estadístico de prueba Z. Voy a ir calculando, ¿no? Por ejemplo, en mi numerador voy a tener la diferencia de ambas medias, ¿no? Que yo la tengo acá, 750 menos 762. El denominador lo voy a sacar, es S1, que es la desviación estándar de los hombres, pero me lo piden en términos muestrales, entonces lo elevo al cuadrado y esto lo divido entre el tamaño de la muestra. Esto lo sumo, de nuevo, esto lo elevo al cuadrado y esto lo divido entre el tamaño de la muestra y esto le tengo que sacar raíz a esto. Se llama square root. Y ya puedo sacar entonces mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba es igual a mi numerador entre mi denominador. Y este es mi valor de Z. A ver, entonces pongo acá para que ustedes vean lo que hice. Esto es lo que está antes de la raíz y aquí ya con la raíz, ¿no? Entonces simplemente estoy revisando el valor que yo tengo, ¿no? Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan identificar qué error estándar deben de utilizar, qué estimadores deben de utilizar, pero el estadístico de prueba sigue manteniendo la forma de mi valor calculado, mi estimador, mi mejor estimador de esa diferencia de medias es la diferencia de X barras, ¿no? Entonces, eso está en este pedacito de acá, menos el valor hipotético. El valor hipotético que yo estoy usando es el valor que proviene de la hipótesis nula, que es decir que esa diferencia es igual a 0 entre el error estándar, ¿no? Entonces, ahí tenemos el error estándar, ¿no? Voy a lanzar una votación, si entendieron cómo calculamos el estadístico de prueba para una diferencia de medias. Tengo por ahí un no. Ya, el no es mío. No sé si lo podrías como volver a explicar todo, porque mi perro entró y le tuve que quitar algo, entonces no puse atención. Ok, pero o sea, todo no puedo, o sea, es como, estamos con la hipótesis nula, o sea, estamos haciendo los mismos pasos. El paso 1, que es escribir la hipótesis nula, el paso 2, que es escribir la hipótesis alternativa, y el paso 3 es establecer el estadístico de prueba. Ya dijimos que el estadístico de prueba es mi valor de mi estimador menos mi valor hipotético entre mi error estándar. En este caso, como nosotros estamos con diferencia de medias, ¿cuál era el error estándar para la diferencia de medias para muestras grandes? El error estándar para la diferencia de medias de muestras grandes era de esta forma, ¿no? Y el estimador es la diferencia de las X barras, es el mejor estimador de las diferencias de las μ's, ¿no? Y nuestro valor hipotético es el que está asociado a la hipótesis nula, porque es el que damos como verdadero. Y al darlo como verdadero es el que nosotros le ponemos siempre un igual, y por tanto es el valor que podemos asumir como hipotético en nuestro estadístico de prueba. Entonces, esto está midiendo la distancia de nuestra estimación con respecto a ese valor hipotético, ¿no? Entonces, este de acá, si ustedes quieren, incluso le podrían poner unos paréntesis si lo quieren ver de mejor manera, y menos 0. Y acá simplemente hicimos esas fórmulas, ¿no?
Simplemente sustituimos acá para encontrar nuestro valor de z. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro valor de z, podemos hacer este proceso de dos maneras, ¿no? Igualito que lo hicimos en la vez pasada. O podemos hacer utilizando el esquema de los valores críticos, donde nosotros vamos a comparar este valor de z contra ciertos valores críticos, podemos calcular el valor P asociado a ese Z, ¿no? Que acuérdense que eso tiene que ver con cómo nosotros vamos a calcular el valor P, tiene que ver con la hipótesis alternativa, ¿sí? Antes de pasar a eso, me pregunta Leonardo que cómo sacar al numerador, y solo quería decir que el numerador nada más es contrastar el estimador puntual de tu hipótesis alternativa con el estimador puntual más bien con el valor hipotético. En este caso, como estamos haciendo de diferencia de medias, tenemos nuestro estimador, que es la diferencia de esas medias, x1 menos x2, menos el valor hipotético, que en este caso es 0. Y así es como sacamos nuestro numerador. No sé si quedó claro. Bien, entonces nos vamos a ir a nuestro paso 4, que es comparar esto, ¿no? Es volver a escribir nuestras áreas, ¿no? Entonces nos vamos a ir con nuestros dibujitos de nuestras áreas que corresponden a la prueba bilateral, ¿no? Entonces voy a traerme aquí el dibujito para que ustedes lo vean, ¿no? Ahí está mi zona, ¿no? ¿Cuáles van a ser los valores de A y B? Pues yo necesito saber cuál es alfa. Alfa me dicen que ya me lo dan en mi problema y me dijeron que utilice un alfa de 0.05, que ya hemos discutido que es algo que se está criticando, ¿no? El valor de alfa. Entonces, según la hipótesis alternativa, yo puedo dibujar mis áreas de rechazo, voy a mi dibujito de mis áreas de rechazo y es una hipótesis bilateral. Y al ser una hipótesis bilateral, pues yo la tengo que describir de esta forma y por tanto yo tengo que poner mis alfa medios, ¿sí? Voy a dividir este alfa en partes iguales para cada colita, ¿no? Entonces, alfa medios es igual a 0.025, ¿no? Esa es simplemente la mitad de 0.05. Entonces, yo voy a poder escribir aquí mis valores A y mis valores B, ¿no? Entonces, me puedo ir a mi calculadora de la inversa de la distribución normal porque le voy a introducir los valores de alfa para que me dé valores de z asociados contra los cuales yo pueda definir mis regiones de rechazo, ¿no? Entonces, voy a hacer, mire, justo acá ya me quedó el 0.025, el above, que es la cola derecha, es 1.96 y el below es menos 1.96. Entonces, casi siempre cuando nosotros estemos utilizando Z, bueno, casi realmente siempre cuando estemos utilizando Z y T para establecer valores bilaterales, siempre van a ser iguales, nomás le vamos a cambiar el signo, ¿no? Porque son distribuciones que son completamente simétricas. Entonces, son como un espejito y entonces casi que cuando calculamos uno podemos calcular el otro. Entonces este A va a ser 1.96, este B va a ser igual a 1.96, ¿no? Y si ustedes ven entonces mi valor de, voy a hacer esto un poquito más arriba, ya puedo colocar acá mi valor de Z, mi Z va a estar como por ahí, ahí está, ¿no? Entonces, ya con estos elementos yo ya puedo saber si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces ustedes ahorita, sí, no, es sí se rechaza y no es que no se rechaza la hipótesis nula.
Ahí vamos, me falta un voto. Me falta un votito. Dios santo. Empatados. Sí, está empatado, ¿no? Y yo no sé si la vez pasada lo habían hecho bien porque hoy, ¿dónde está el Z? El Z está del lado derecho de donde empieza la región. Entonces, el Z cae en la región de no rechazo. Por tanto, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, los que dijeron que no, que son la mitad, lo tienen correcto, pero la otra mitad lo tienen incorrecto. Y esto es un poquito afligido porque es el tercer ejemplo que hacemos de prueba de hipótesis, entonces pensé que tendríamos que tener mejores resultados, ¿no? Al respecto. Entonces, porque Z cae acá, ¿no? Esta parte de acá empieza en menos 1.96, desde menos infinito hasta menos 1.96. Y esta parte va de 1.96 hasta infinito. Entonces el Z, que nosotros hemos calculado como menos 0.92, pues cae en la región de no rechazo 1 menos alfa. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y esto qué implica, no? Entonces tenemos que decir, no se rechaza la hipótesis nula y por tanto, no hay evidencia estadística para señalar una diferencia en la ingesta en gramos de lácteos entre hombres y mujeres. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si se hubiera rechazado, si hubiera salido como, por ejemplo, 1.98 o menos 1.98, ¿no? Porque Sí. entra... Ah, ok. Y, Así por es. ejemplo, para el primer ejercicio de la 2.2, la tarea 2.2, o sea, yo supongo que es un procedimiento diferente porque es una muestra, una población chiquita. O también se tiene que sacar, o sea, porque tengo entendido más bien que también es una prueba de hipótesis porque se quiere saber como la diferencia En ese de caso, los datos. no me acuerdo cuál es el 2.2, pero la guía se hace con, todavía estábamos en intervalos de confianza. Entonces, en intervalos de confianza, nosotros lo que hacíamos era estimar el intervalo de confianza de la diferencia y veíamos si el 0 era un valor probable para poder hacer esto, ¿no? Entonces, lo puedes hacer como estimando la diferencia, el intervalo de confianza. Si ustedes ya lo quieren plantear como prueba de hipótesis, tampoco estaría incorrecto, pero si quieren utilizar los recursos que hasta el momento han visto, pues lo pueden hacer a partir de establecer los intervalos de confianza, ¿no? Entonces pueden hacer su intervalo de confianza y calcular la diferencia. Y calcular el límite inferior y el límite superior. Ese límite inferior y este límite superior van a estar asociados también a los niveles de confianza con los que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces es un poquito diferente el proceso, pero sí podrían llegar a conclusiones similares. No sé si me di a entender, Samantha. Sí, todo bien. Gracias. Bien. Entonces, esto es el paso 4 con el método de valores críticos. El paso 4 bis es que nosotros lo hagamos con el valor P. ¿Qué hacemos en el valor P? Nosotros dijimos que este valor de acá, de Z, puede estar asociado, vamos a encontrar las áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a acumular? Vamos a acumular tal y cual como se dibujan las zonas de rechazo. Entonces, este dibujito sigue siendo bastante importante, aun si nosotros
estamos, trabajando con el valor P, porque nos va a decir cómo lo tenemos que acumular. En este caso nosotros tenemos dos áreas, entonces vamos a tener que multiplicar el área debajo de la curva de una colita. Entonces nosotros vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos aquí para el valor P va a ser igual a 2 veces por, y la colita que tengamos, ¿no? Que en este caso es la probabilidad de que Z valga menos que menos 0.92. Y lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos dos colitas. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos este Z menor que 0.92? Pues miren, nos vamos a la calculadora, pero hoy yo tengo un valor de Z y quiero que me dé una probabilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es no usar la distribución inversa, porque en la inversa, acuérdense que yo le doy probabilidades y me da valores de Z. Entonces, me voy a la distribución normal, a la Z, que yo sé que tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿Y qué valor le voy a pedir? Le voy a pedir el below porque me dio negativo y entonces le pongo 0.92. Voy a borrar todo esto para que no se me confundan. Ahí está. Este es el 0.92. Y entonces, esta colita de acá es 0.17. Entonces, este es el área, porque yo estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que Z tome los valores menores a 0.92, que es el Z que yo encontré, mi Z calculado? Entonces me dice que es 0.17. Y yo digo, muy bien. Esto es igual a 0.17, pero lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? Ahí está. Entonces esto lo multiplico por 2 y me da 0.35. Este 0.35 es mi valor P, que es el valor de obtener este estadístico o un valor aún más extremo que el que estoy obteniendo. Por eso es que nos vamos hacia el menor que, o sea, que yo obtenga valores Z más extremos que esto. Y entonces me dice que es 0.3576. Y entonces este valor P yo lo voy a comparar contra mi alfa. Y entonces dijimos que si el valor P, teníamos una regla, es menor que alfa, alfa. Si el valor P es menor que alfa, entonces voy a rechazar. Si el valor P es mayor que alfa, no rechazo. Entonces, voy a volver a lanzar mi votación para que ustedes me digan si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Me faltan como 4 votos.
tengo ya los 22 y hoy sí parece que tenemos que la gran mayoría no rechazó la hipótesis nula y esa mayoría está correcta. ¿Por qué? Porque mi valor P de 0.35 es mucho más grande que mi valor de alfa que me dijeron que yo usara el 0.05. Por tanto, yo rechazo la hipótesis nula y puedo volver a llegar a esta misma conclusión. Incluso aquí le podemos agregar a una significancia del 0.05. No son significativos al 0.05%. Entonces, aquí lo que dice es que yo tengo chances de que esta hipótesis, supongamos, algunas personas lo pueden leer así, de que esta hipótesis, de que son iguales las medias, puede ser algo que suceda el 35% de las veces, ¿no? Entonces es muchísimo lo que yo tengo chance. Entonces yo no puedo afirmar esa diferencia porque sí tengo un valor muy alto de mi valor P. Entonces, acuérdense que cuando nosotros estamos utilizando la forma del valor P, nosotros podemos comparar contra diferentes niveles de alfa, ¿no? Y qué valores necesito que tenga el valor P. Pues yo necesito que tenga valores bastante. ¿Qué es lo que nosotros decimos, no? Nosotros decimos que si el valor P, o sea, nosotros podemos ir comparándolo. Una de las cosas por las que cada vez se está utilizando más el enfoque del valor P es porque todos los programas estadísticos nos van a dar el valor P. Y si ustedes se recuerdan, no tenemos que estos adjetivos de significativo o estadísticamente significativos, pues tienen que ver contra esos valores. En este caso, nosotros, este valor P que tenemos es muy, muy grande, es mayor, o sea, 0.35 es mayor que cualquier otro nivel de significancia, entonces no cae en ninguna de estas que nosotros sabemos que si el valor P es menor a 0.01, hablamos de resultados muy significativos. Entre 0.01 y 0.05 hablamos simplemente de estadísticamente significativos. Esto de tienden es como raro y no son estadísticamente significativos si es mayor que 0.10, ¿no? Entonces, igual, aunque nosotros no tengamos un valor alfa fijo, podemos a través del valor P seleccionar cuál de estos elementos diríamos, ¿no? Entonces, recuérdense que este 0.5 que ya hemos criticado bastante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren verlo así en términos de la fórmula, el cálculo que hicimos, aquí también está este elemento, ¿no? Que es así como nosotros lo estábamos haciendo, para que ustedes vean cómo fue que calculamos ese menos 0.92, que fue simplemente sustituir nuestros valores en este cálculo de Z, ¿no? Y así obtuvimos el 0.92. Y luego, ¿cómo calculamos ese valor P? Que podemos hacerlo 2 veces por 0.1788, ¿no? Y que ahí pues se ven como las dos colitas. Y el valor P es mayor que el alfa y por tanto la hipótesis nula no se rechaza. No hay evidencia estadística suficiente para indicar que los hombres y las mujeres tienen diferentes ingestas diarias promedio, ¿no? Entonces, solo voy a empezar con esta introducción de decir qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con poblaciones binomiales. También vamos a poder hacer pruebas de hipótesis. Y de nuevo, nuestros estadísticos de prueba tienen esa forma, donde nosotros tenemos nuestro estimador menos nuestro valor hipotético entre el error estándar. Lo que va a cambiar es cómo calculamos ese error estándar, sobre todo. Si ustedes ven, ese error estándar está relacionado con P por Q, que están asociados a los valores hipotéticos entre N, ¿no? Y eso le vamos a sacar raíz. Y así nosotros vamos a poder establecer también pruebas de hipótesis para proporciones utilizando este valor de Z. Si ustedes ven, nosotros aquí el Z está aproximado porque estamos asumiendo que una población binomial tiende a la normal y además estamos haciendo la aproximación a partir
de los valores hipotéticos para calcular los errores estándar. O en este caso, poder utilizar las heces, ¿no? En el caso que nosotros estábamos utilizando las medias, ¿no? Entonces, de nuevo, las cosas van a ser de la misma manera, ¿no? No más que siempre nuestro estadístico de prueba siempre está relacionado con la distancia que hay entre lo que yo estimo y lo que me dicen que debo de tomar como verdadero, que es el valor asociado a mi hipótesis nula entre el error estándar, ¿no? Ahí está. Entonces, no nos alcanza el tiempo para hacer este ejercicio ya. Lo vamos a dejar puesto en nuestra... Ay, espérense. Pero bueno, otra cosa que yo les quería enseñar, que creo, no sé si se las enseñé en la sesión pasada, creo que sí. Luego me confundo entre... Creo que no. Entonces acá está que ustedes también pueden ir haciendo sus pequeños, pues sus formas de cómo hacen los caminitos, ¿no? En este caso yo empecé con la hipótesis alternativa, pero también se puede empezar con la hipótesis nula, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Y acá está esa diferencia, ¿no? Les voy a poner también eso en nuestro chat, estas imágenes, por si les sirve. Ustedes pueden hacerlo también para proporciones, ¿no? Y también pueden revisarlo para sus, pues de acuerdo a lo que a ustedes les parezca pues más útil, ¿no? En este caso yo estuve escribiendo, ¿no? Cómo nosotros comparábamos los Z contra los valores críticos y el valor P y las conclusiones que llegamos, pero ustedes pueden hacer un proceso que tal vez les sea como un poco más sencillo, ¿no? Entonces acá está en términos solo de las medias y sus tamaños, pero ustedes a lo mejor quisieran agregar a este espacio también lo de las proporciones, podrían agregar más elementos que ustedes consideren como necesarios, ¿no? Esta es como una propuesta que yo hago, no es la única, ustedes o le pueden cambiar el orden, le pueden cambiar los pasos, le pueden poner más cosas, le pueden quitar cosas. Ustedes lo que tienen que hacer es ordenar el proceso que ustedes van haciendo, ¿no? Entonces, acá un poquito para que ustedes sepan qué errores estándar van a usar. Esto se va a mantener igual que cuando nosotros trabajábamos con las medias chiquitas, vamos a tener que hacer algún supuesto sobre las varianzas y su igualdad para saber qué error estándar vamos a utilizar, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda antes de que nos vayamos. No, sí, tal vez. No, profesora. Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Entonces, nos vemos el viernes. Y si ustedes quieren, les voy a dejar ahí escrito también el ejercicio de la proporción por si quieren irlo empezando a hacer, ¿no? Ahí en nuestro Excel. Entonces, bueno, nos vemos hasta el viernes, chicos. Bye. Muchas gracias a las profesoras que tuvimos hoy. Bye.